Hola compañeros, compañeras, bienvenidos a un nuevo programa de Réplica Comunista, conversar de la organización de mujeres, de la organización feminista, también disidente, pero principalmente de mujeres. Tenemos a dos invitadas, a dos compañeras, en primer lugar a la compañera Camila, de organización Tejer, Construir, y a la compañera Gina del bloque de organizaciones populares. A la vez, ellas son dirigentes de comités de allegado, ¿ya? De organizaciones que dan la lucha cotidiana por la vivienda, y bueno, después cada una de ellas nos va a contar un poco sobre esa lucha también, además de esto que conversábamos anteriormente de las mujeres. Así que nada, vamos a empezar un poco presentándose cada una de las compañeras, contándonos un poco de qué organizaciones vienen, qué es Tejer Construir en el caso de Camila y qué es el bloque de organizaciones populares en el caso de Gina. Así que partimos con la compañera Camila. Hola compañero, compañera. Bueno, primero agradecer la invitación a poder compartir, conversar, reflexionar sobre una fecha tan importante. Y antes de partir de eso, bueno, contarle un poquito, Tejer, Construir, bueno, primero nace Tejer como una organización sola, nace el año 2020, si no me equivoco, con la intención de empezar a unificar ciertos trabajos que se estaban desarrollando en distintos territorios, eh, que muchos compañeros que nos unimos eran ex militantes de otras organizaciones y que estábamos medio guachitos por ahí. Y ahí nos unimos bajo lo que se llamó un acuerdo táctico, que era más bien como enfocarnos a tareas más sectoriales. En ese caso, en el ámbito, a nosotros nos tocó el ámbito de la vivienda. Y bueno, con el tiempo ir conformando esta organización, estructura, avances, retroceso, crecimiento, decrecimiento, ¿cierto? Como parte de las organizaciones actualmente de izquierda. Y actualmente estamos también junto a los compañeros del sur de Construir, que bueno, salen a la luz pública el año 2023, si no me equivoco. Entonces ahí estamos dando un proceso unitario bien interesante que esperamos que salga bien. Gracias, Camila, excelente. Ahí nos contaba un poco del proceso de Tejer Construir y de la unidad de estas dos organizaciones, que ahora son solo una. Así que bueno, ahora le damos el pase a la compañera Gina para que nos hable del bloque de organizaciones populares. Bueno, eso, hola compañeros, compañeras. Bueno, agradecer obviamente la invitación. Creo que es importante en un contexto actual posicionarnos y tener y tener este tipo de discusión en relación a la posición del feminismo en general hoy en día. Yo efectivamente, como aquí el compañero mencionaba, ¿cierto? Soy dirigente de un comité de vivienda, soy parte del bloque de organizaciones populares, que es una organización popular que nace aproximadamente como hace 10 años con el objetivo de eh, poder atender, ¿cierto? Las necesidades de nuestro pueblo mediante la organización, mediante la lucha. Somos un espacio, como lo dice el nombre, ¿cierto? Donde participamos distintas organizaciones de salud, de vivienda, de educación popular, etcétera, y que apostamos principalmente, ¿cierto?, a la construcción del poder popular. Somos espacios, obviamente, claro, autogestionados, ¿cierto?, que trabajamos en distintos territorios y con el objetivo de impulsar las luchas también hoy día de nuestro pueblo, las demandas más sentidas de nuestra clase. Eh, Así que eso, es un espacio donde nuestro objetivo, como lo decía muy bien, es luchar y apostar obviamente a la construcción de una nueva sociedad. Eso, para partir. Gracias, Gina. Bueno, un poco también se estaba comentando anteriormente
es que este programa está en función a lo que es o fue el 8M, hace ya algunos pocos días. Entonces la idea es también un poco que nos cuenten, igual Gina avanzó un poco en eso, es que nos cuenten cuál es la visión que ustedes tienen como organización referente al feminismo. ¿Qué feminismo debiera desarrollarse en nuestro país, en Chile? Y bueno, y también, ¿por qué no decirlo en el continente? Eh, ¿Qué características debiera tener ese feminismo? ¿Hacia dónde debiera apuntar? Bueno, lo que ustedes quieran plantear. Así que ahora empezamos al revés. Vamos a empezar por Gina y después con Camila. ¿Te parece? Gina. Sí, bueno, para partir, nosotros consideramos que, y nuestra postura es bien clara en relación al feminismo de clase. Nosotros hoy día partimos desde la base de entender que estamos en un sistema capitalista, ¿cierto? Que nos domina, que nos oprime, que nos explota, del cual somos parte, ¿cierto? Hoy día la clase trabajadora, quienes con nuestro trabajo, ¿cierto? Ayudamos a la reproducción de este sistema. Y en ese sentido, nuestra postura y nuestra defensa de los intereses, la lucha es de la clase trabajadora. Somos personas, somos pobladores y pobladoras que venimos de la clase y que hoy día luchamos junto a otros compañeros y compañeras por nuestras demandas más sentidas, ¿cierto? Que son las demandas de la clase trabajadora y el pueblo. Eh, y en ese sentido, partimos de entender de que al reconocer, ¿cierto?, este sistema opresor, este sistema capitalista, eh, también reconocemos el rol hoy día que cumple la mujer, ¿cierto?, para la reproducción de ese sistema. Y en ese sentido, nosotros hablamos mucho de la doble explotación, ¿cierto?, de esta alianza criminal entre patriarcado y capital, donde las mujeres hoy día cumplimos un rol fundamental. Hoy día las mujeres no solo, y que bueno, quizá tal vez antes cierto siglo atrás tal vez no, eso no ocurría. Hoy día las mujeres trabajamos, pero también somos las mujeres quienes nos hacemos cargo del trabajo doméstico, de las tareas del hogar, de las tareas de los cuidados, ¿cierto? De enfermos, de niñeces, y que nos somete a una doble explotación de este sistema. Históricamente sabemos que las mujeres de nuestra clase hemos vivido con esta división, ¿cierto? De que la mujer es quien se queda en la casa, en el hogar, cuida a los niños, eh, mientras el hombre es el que hace las tareas de reproducción, o sea, las tareas de producción, ¿cierto? Quien trabaja. Sin embargo, también hoy día hemos visto como con el avance, ¿cierto?, de la sociedad y la consolidación de este sistema, eh, la mujer fuimos teniendo un rol dentro del trabajo, pero un rol que implicó que fuésemos cada vez más explotadas, ¿cierto?, cada vez más oprimidas, y sufriendo efectivamente que hay que reconocerlo y no hay duda de eso, que es la violencia de género. Entonces nosotros, y ahí quizás viene un poco la diferencia hoy día con, o no, con nuestra posición del feminismo de clase, de que también entendemos de que tenemos compañeros que también son parte hoy día de este sistema, que sufren también esta explotación del capitalismo, y que somos compañeros de clase. Para nosotros lo más importante, antes que el género, está la clase. Somos ambos partes de la clase trabajadora, mujeres, hombres, disidencias, somos parte de la clase trabajadora y por ende somos distintos y nos vamos a distinguir políticamente y en la práctica y todo con las mujeres burguesas. La rica no es nuestra compañera, la paca no es nuestra compañera, ¿cierto? Porque ellas no viven lo que es la explotación y la opresión capitalista, al contrario, ellas son parte del sistema, son quienes lo sostienen en el fondo, o sea, nosotros lo sostenemos y ellas son quienes lo dominan. Eh, y en ese sentido ahí marcamos una diferencia. Históricamente es complejo porque el feminismo se le atribuye, ¿cierto?, un poco a la igualdad de la mujer, de todas las mujeres, y para nosotras no existe igualdad de todas las mujeres. No todas las mujeres somos iguales, una oprime mientras otras somos oprimidas, una explota mientras otras somos explotadas. Por ende, tenemos una posición distinta y sabemos que hoy día hay que luchar también con los compañeros de nuestra clase, con el conjunto de la clase trabajadora, golpear con un mismo puño por las necesidades que tenemos. Eh, y hay otros tipos, ¿cierto?, de feminismo, en el fondo el feminismo liberal, que ha intentado dividir también a nuestra clase. Históricamente también desde el bloque en el poder, desde los partidos políticos, ¿cierto?, dentro de este sistema, tratan un poco de dividir, ¿cierto?, entre la mujer trabajadora y el hombre que también es trabajador. Y ahí efectivamente lo que han intentado durante muchos años es causar división al interior de nuestra clase, lo que uno lo ha evidenciado tal vez en ciertos momentos en desorganización, en falta de compañerismo, y que implica, y eso no implica, perdón,
reconocer que efectivamente también existe, o sea, está el patriarcado también al interior de nuestra clase y que es propio de este sistema. Nosotros lo vivimos a diario y sabemos que, por ejemplo, a propósito de las luchas que nosotras somos parte, uno lo ve en las organizaciones sociales también. Las mujeres trabajadoras somos quienes nos seguimos encargando de la lucha por la vivienda, de conseguir tener una casa para poder vivir el de mañana. Somos las mujeres quienes nos encargamos, ¿cierto?, del cuidado de los niños, de ir al colegio, ¿cierto?, de formarlos, de educarlos. En la escuela seguimos viendo, ¿cierto?, una división también entre las mujeres que tienen que estudiar enfermería y los hombres que tienen que estudiar telecomunicaciones. Hay carreras que son feminizadas, hay carreras que son masculinizadas, trabajos que son feminizados y trabajos masculinizados. Eh, y eso sigue dividiendo a nuestra clase hoy día. Hoy tenemos que reconocer que, por supuesto, la mujer ha tenido un rol que históricamente se le ha relegado. Antes la mujer no podía participar de la vida política y hoy día las mujeres somos parte de la vida política. Eh, no todas aún, ¿cierto? Aún siguen habiendo muchos desafíos por eso. Pero nuestro desafío por entrar en el mundo de la política, desde nuestra posición, no es querer tener un puesto en el gobierno, no es querer tener un puesto en un ministerio, tener un cargo político, porque nuestra lucha está junto a nuestra clase. Y hoy día, desde nuestra posición, el feminismo liberal lo que ha buscado precisamente desde esos espacios de cooptación ha sido cooptar estas demandas del pueblo, ha sido tratar de elevar esta lucha histórica de nuestra clase, histórica de las mujeres, a espacios institucionales. Y que de ninguna manera han venido a solucionar la raíz del problema y que tiene que ver con el sistema. Eh, y por eso nuestro espacio y nuestra posición es desde el feminismo de clase, entendiendo las contradicciones de este sistema y las necesidades de nuestra clase, y entendiendo que la única manera y que la experiencia histórica nos ha demostrado en que hemos conseguido cambios y mejoras para nuestro pueblo ha sido a través de la lucha, ha sido a través de la organización, ha sido incluso golpeando con un mismo puño junto a nuestro pueblo. Entonces, muchas de las ganadas han sido así, ninguna de las ganadas desde nuestra posición ha sido desde los sillones del poder. Y en ese sentido tenemos que tener muy claro esta diferencia hoy día con las burguesas porque nosotras no somos iguales. Eso tal vez como para partir, compa. No sé si fue mucho o poco, pero ahí tú andas diciendo. No, súper bien, compa. Bueno, la misma pregunta, apuntando a esto, ¿qué tipo de feminismo? ¿Hacia dónde desarrollar un feminismo? ¿Con qué características de nuestras organizaciones? En el caso particular de ustedes, como tejer y construir. Esa es más o menos la pregunta o la consigna, Cami. Sí, bueno, primero como que ahí la compañera me dejó como casi sin palabras. Pero quisiera igual como dividir un poquito porque eh, no porque seamos dos organizaciones distintas, sino porque los compañeros de Construir han tenido más desarrollado esa línea política sobre un feminismo de clase. Mientras que para nosotros como Tejer, como una, que, porque ellos son más antiguos, tienen, deben tener entre 10 12 años, de hecho 12 años, 11 o 12 años, ellos como organización. Nosotros llevamos más poquito, como Tejer, ¿ya? Y en vista de que efectivamente no unimos estos ex militantes de distintas organizaciones que estaban guachitos, em, nos unimos en base a un acuerdo táctico que era construir una fuerza social revolucionaria apuntando a ciertas tareas tácticas de reivindicación sectorial como el tema de la vivienda u otro, ¿ya? Entonces, ¿por qué es importante eso? Porque hace dar cuenta también como el objetivo de cómo se compone también esta organización. Entonces, todo este proceso de desarrollo político y teórico con respecto al feminismo, y no solamente al feminismo, sino que también sobre otras áreas, ha sido más bien un proceso que es un proceso que todavía no está cerrado y que además ha sido un proceso de mucho aprendizaje. ¿Ya? Si bien nosotros podemos catalogarnos bajo
la nomenclatura o el posicionamiento político a través de un concepto como el feminismo de clase y popular, ello también nos ha implicado no solamente ir como a las teorías más clásicas, ¿ya? Sino que nos ha hecho ver desde entre los mismos comités todas las contradicciones que nos podemos encontrar desde el propio feminismo, porque efectivamente, como decía la compañera, hay distintos tipos de feminismo. Yo hoy día, si me preguntáis a mí personalmente, por ejemplo, yo lo abordaría como una corriente política filosófica de disputa, ¿cierto? El problema que en los espacios organizativos actuales más públicos, que se declaran feministas, por ejemplo, no transparentan de que el feminismo y la lucha por las mujeres, o sea, de las mujeres, también es un campo de disputa y de conflicto donde se desarrolla esto que la compañera planteaba, estas diferencias entre las mujeres. ¿Ya? Porque hay que tener en consideración también que el patriarcado, como un aliado criminal también del capitalismo, ¿cierto? No solamente nos afecta a nosotras como mujeres, si bien somos el objetivo, el objetivo claro, desde una perspectiva de género, ¿cierto? Pero también a nuestros compañeros también les afecta el patriarcado, porque no solamente se nos obligó, se nos ha impuesto a nosotros también una cierta forma de ser mujeres, sino que también se ha impuesto cierta forma de ser varones, hombres, en este sistema patriarcal, ¿cierto? Entonces, tener eso incorporado conscientemente, teóricamente, y convivir en nuestros espacios de organización popular en un momento que nosotros por lo menos como diagnóstico tenemos que hay una desarticulación del movimiento popular, donde está esta contradicción, ¿cierto? Por un lado, una desideologización de la y los sujetos, ¿cierto? En cuanto a posibilidades de transformación y capacidad de agencia, versus el avance de una avance y consolidación aún más fuerte de la ideología neoliberal que, bueno, vino desde el retorno a o sea, desde el golpe de Estado hasta nuestros días y que hoy día lo podemos ver más fuertemente con la elección de Kast, ¿no? Entonces, cómo esto, nosotros en esta idea abstracta, teniendo cierto capitalismo, patriarcado, una alianza criminal, nos encontramos en nuestro espacio de organización popular con vecinas y vecinos que no quiero generalizar porque no son todos, pero eh, ha sido un proceso de aprendizaje en donde, por ejemplo, reina la ideología meritocrática, por ejemplo, del esfuerzo individual, y eso, la necesidad de ser propietario, ¿cierto? En este caso, la lucha por la vivienda. Y eso se ve también dentro de las propias mujeres que han sido violentadas y que han naturalizado también esa violencia y abuso en el trayecto de su vida. Entonces, a veces se tensiona esto, como lo que nosotros deseamos con lo que verdaderamente nos encontramos. Entonces, eh, poder llevar a cabo como este posicionamiento político
desde una idea abstracta, porque yo, o sea, replicamos lo que ya sabemos, educación popular, levantamiento de organizaciones populares, ¿cierto? En todos los espacios, replicamos eso. Pero aún así, esos espacios cuesta dotarlos de un contenido político que nos permita poder hacer sentido la idea de una transformación social e imaginar una nueva sociedad. Y en ese trayecto es, claro, nosotros queremos una nueva sociedad. Y, y claro, hay conceptos como vida digna, vivienda digna, que, que hacen juego, pero que ahí en el rol de las mujeres sigue pregonando mucho esta ideología neoliberal que también se nos ha ido, está corporalizada también en nosotras y nosotros. Entonces ha sido un proceso más bien de aprendizaje, de ir tanteando, más que en el proceso de teorización como de, ya, tenemos que definir una línea feminista para la organización, por ejemplo. O sea, sabemos que la tenemos que tener, pero también para nosotros, más que entrar en la discusión si es que el género o la clase está de por cuál es primero el huevo o la gallina, como que no caemos en eso. No, no, por suerte no hemos tenido como esa discusión, sino que lo planteamos más bien como un desafío de que tenemos que ir desarrollando, en donde no solamente importa como el posicionamiento discursivo teórico, sino que también cómo nos vamos transformando nosotros, primero como militantes, militantes hombres y mujeres, pensando también en cómo nuestra militancia se despliega en en las organizaciones populares, y que nuestro posicionamiento político tampoco venga a ser como el posicionamiento moral y deber ser que choque también con la realidad de nuestras vecinas y vecinos. Entonces, eh, ese es un proceso que, tanto como para hablar de la clase trabajadora, como para hablar de un feminismo de clase y popular, ha sido un proceso de aprendizaje, sobre todo en nuestros espacios donde desplegamos nuestra política. Eso principalmente. No sé si se entendió bien. Bueno, ahí quedo a disposición de cualquier No, pregunta. súper bien, Cami. Nos quedó bastante claro. Yo lo que veo sí que son las problemáticas que se presentan y un poco lo que hacia donde yo quería girar la conversación era precisamente a lo que estaba hablando casi al último, que tiene que ver con sus organizaciones, con las organizaciones territoriales, con esa organización en donde están, digamos, cotidianamente ustedes. Entonces, ¿qué pasa ahí? No solamente con las compañeras, por decirlo de alguna forma, sino qué pasa con este sistema patriarcal en su conjunto. Y si efectivamente se ven esas divisiones sexogenéricas dentro de nuestras organizaciones populares, y qué aprendizaje se ha tenido de eso, o de qué forma como organización han tratado de rectificar, de modificar aquellas conductas, digamos, patriarcales dentro de las organizaciones. Más allá de, digamos, que hay, bueno, ustedes obviamente saben mucho más que yo de esta discusión, pero también esta idea de punitiva o no punitivamente, hacia dónde está como la discusión de rectificar, modificar, transformar, cambiar las distintas conductas o las distintas formas de desarrollarse de los compañeros
también y de las compañeras, por decirlo de alguna forma. ¿Qué experiencias pueden ustedes sacar así como un aprendizaje ejemplificador, por decirlo de alguna forma, de lo que ustedes han ido construyendo durante estos últimos años? Eso, no sé quién quiere comenzar. Yo puedo partir si quieren. Em, ya, bueno, hay como dos preguntas en una. Con la primera parte, tal vez, de cómo se ve el patriarcado al interior de nuestras organizaciones, yo diría que hay cosas sumamente concretas que hoy día nosotros vemos. Partiendo, ¿cierto? Como por el tema tal vez que del cual somos más parte acá con la compañera, que es vivienda. Hoy día una problemática, y creo que más o menos lo decía al inicio, si uno mira los comités de vivienda, las organizaciones de vivienda, las tomas de terreno, etcétera, las cooperativas, etcétera, la mayoría de componentes de una organización de vivienda siempre son mujeres. El 90% de las organizaciones de vivienda lo componen mujeres, que se relaciona mucho con lo que conversábamos delante de cómo la mujer se sigue haciendo cargo de problemas que son existenciales, o sea, no que son existenciales, que son concretos y que son necesarios e inmediatos para nuestra clase. Eh, lo vemos también en cosas sumamente concretas que tienen que ver con la violencia de género, que yo decía antes, no deja de ser, porque seamos parte de una clase no significa que con los hombres de nuestra clase no exista violencia patriarcal, por supuesto que la existe. Y es un problema y algo que efectivamente hay que trabajar, y ahí quizás lo voy a ir respondiendo más como para esta parte que preguntabas tu compañero, de cómo se trabaja eso en el fondo. Eh, y para nosotros es importante porque nosotros conversamos a diario también con nuestros vecinos y vecinas, eh, de que nosotros no estamos exentos de los problemas del feminismo. Ya, yo sé que efectivamente, y lo que tal vez yo he aprendido y ha caracterizado a nuestra organización es que muchas veces el concepto de feminismo tal vez no hace sentido para las vecinas, para los vecinos, o tal vez muchas veces no he entendido. Y yo diría que hay un problema, no un problema por el feminismo, sino un problema por la concepción que se le ha ido otorgando y el lamentable ejemplo que han tenido vecinas y vecinos, ¿cierto?, del feminismo que no es nuestra posición en el fondo y que tiene que ver con el feminismo que lucha por los derechos de las mujeres. Creo que ha habido efectivamente un cambio de imagen. Hoy día es muy difícil, uno pensaría, o al menos a mí me pasa en el comité, que tal vez una vecina, alguien se sienta reconocido como feminista. Cuesta mucho, aún así, sabiendo que los problemas que vivimos a diario son problemas de mujeres que somos pobres, y que somos de una clase. Entonces, ha sido un proceso bien interesante porque yo diría aquí se expresa la contradicción misma del ser mujer, organizarte, tener que luchar por tus derechos, eh, y se expresa también de esta manera en el fondo y que nosotros hemos venido conversando también hace bastante tiempo, no solo con las mujeres, sino que en general, que esta necesidad como de avanzar en los niveles de conciencia, eh, que hemos retrocedido bastante como pueblo, pues como sociedad, eh, pero que sin embargo uno hoy día lo ve, o sea, nosotros cuando estamos en nuestras organizaciones no solo hablamos de la vivienda, también vamos reconociendo en el mismo camino otros problemas que nos aquejan, como el problema de la salud, como el problema de tener a tu hijo en el hospital y que no tengáis plata para pagar porque eres la mujer que sostiene el hogar y que no tiene, no, que no tienes otra persona que te apoye en ese sostenimiento y que tienes que pagar medicamento y que tienes que estar en el médico, pero tienes que trabajar, pero además tienes que estar en un comité porque no tienes casa y además a la carta tienes que llegar a cuidar a tus niños. Entonces, toda una contradicción que a diario uno va viendo, y que es constante y que parece automática y es monótona y uno se acostumbra a esa realidad a diario, perdón. eh, y que eso hace que en el fondo ha habido mucha normalización de ese tipo de problemas. O sea, la mujer hoy día efectivamente, claro, está más acostumbrada a que hay que cocinar, hay que hacer aseo, hay que lavar, hay que ir a dejar a los niños, hay que organizarse o sea, no organizarse muchas veces. Y ahí yo diría que incluso va el problema, que todos estos problemas hoy día que también tiene nuestra clase hace difícil la organización para la mujer popular. Para nosotras las mujeres populares es sumamente difícil organizarse, más aún para una mujer que tiene hijos, que tiene que trabajar, que tiene que estar todo el día fuera de su casa y que además no tiene de otra porque no tiene plata para comprarse una casa. Y que por ende la única forma que le queda a la organización, porque ni siquiera tocar puertas le sirve. Entonces, vemos que uno de los principales problemas hoy día es que además de que somos explotadas y oprimidas, si queremos luchar contra esa explotación y opresión, nos cuesta. Nos cuesta no por no querer, sino porque no podemos y no tenemos tiempo y estamos solas en eso. Eh, y eso es un problema porque va develando, y nos va haciendo reflexionar cómo nosotros solucionamos esto. O sea,
nuestro problema no puede ser que una mujer popular no se pueda organizar por las cargas que tenemos domésticas, por las cargas laborales. Y ahí va como eso que tú decías ahí un poco, compañero, ¿cómo hacemos más fácil la organización para la mujer popular? Entendiendo, y que la experiencia a mí también me ha demostrado mucho, que, que las mujeres que también que intentan muchas veces liberarse de esas cadenas y que se empiezan a organizar, se van dando cuenta, y a mí me pasó, y yo creo que a muchas mujeres le ha pasado, que en la organización popular uno también encuentra como esa liberación y esas ganas de querer luchar con otro y con otra, y ahí te das cuenta de que no tienes que estar sola ni encerrada en tu casa, sino que es necesario organizarse. Em, pero no lo haces hasta que te atreves y tienes el tiempo, por así decirlo. Pero sí, pero esos problemas que vienen detrás de la opresión del sistema capitalista no desaparecen, porque hay que seguir trabajando, hay que seguir comiendo, hay que seguir sosteniendo el hogar. Em, y es un problema constante que incluso uno podría decir que afecta no solo en lo concreto como en lo material, sino también afecta mucho en lo emocional. O sea, nosotros hoy día podemos pensar en la salud mental que tienen las mujeres, los problemas grandes de salud mental, la ideación suicida, la depresión, etcétera, que son problemas constantes. La salud mental de nuestra clase está súper mal. Y está súper mal porque no tenemos otro medio ni tenemos otra forma de poder sanar eso, ¿cierto? Porque es como, o sea, uno va al psicólogo y es como, pucha, el psicólogo no te sirve porque es como le explico que necesito que me solucione, que no tengo plata para mi hijo, no sé. Entonces es un problema bien grande que hace difícil y que ahí yo por eso plantearía que uno de los principales problemas de nuestro espacio, que queremos organizar y no sé, sacar a que todos los vecinos nos movilicemos porque necesitamos luchar por nuestra casa, pero hay dificultades materiales que te lo impiden, pero que es necesario. Eh, Así como también tenemos otro tipo de problemas que tienen que ver con otras demandas también que han sido históricas, como es la violencia de género, tener vecinas que son agredidas por sus parejas, y que saber que el día de mañana que queremos construir un comité de vivienda, o, perdón, un espacio de viviendas sociales, ¿cierto? Con vecinas, un barrio organizado, sabemos que no vamos a estar exentos de ese problema. Entonces, nosotros hoy día tratamos de trabajar y de decirles también y trabajar colectivamente con los vecinos, y estos problemas tenemos que empezar a trabajarlos hoy día, porque el día de mañana van a seguir siendo un problema, lamentablemente, en medio de este sistema. Y eso parte desde cosas muy concretas, de ser solidario con tu vecino y tu vecina en la asamblea, ¿cierto? De compartir con los vecinos y las vecinas, de conocer a la vida de nuestros vecinos, de saber y de que los vecinos tengan la confianza de entender que colectivamente vamos a solucionar los problemas, que no vamos a permitir que nadie sea agredido, que no vamos a permitir así tampoco que no tenga su derecho a la vivienda porque lo vamos a hacer en conjunto. eh, yo diría que en ese tipo de cosas uno se va encontrando con que a la gente le hace sentido, o sea, a nosotros nos hizo sentir alguna vez, nosotros somos parte de eso, y cuando nosotros lo transmitimos a otro y a otra, les va haciendo sentido, porque no es algo lejano a la realidad. Y ahí tal vez la dificultad siempre es como, no sé, uno podría pensar el tema de los conceptos, ¿cierto? Del feminismo, de clase, de no sé qué, pero que uno también es necesario reconocerlo y a la medida en que lo vamos trabajando, la gente se hace parte. Em, Nosotros hemos tenido mucha experiencia de vecinas que han participado en escuelas de formación que hemos realizado con respecto al feminismo y a muchos otros temas, que tal vez uno dice de temas que uno piensa que son ultra complejos y que no nos van a cachar y que no. O sea, la gente no es tonta y tiene sumamente claro qué es lo que vive. A veces, claro, no hablan con el lenguaje un poco redundante que a veces hablamos nosotros y que tratamos siempre como de volver a aterrizar, pero lo tienen súper claro y nos dicen, o sea, no me había dado cuenta de esto hasta que me di cuenta que estoy con usted y que hay más gente que vive lo mismo que yo. Solo ahora le di un nombre y entiendo que esto es la opresión, que esto es explotación, pero lo llevo viviendo 60 años, 50 años. Entonces, ahí uno va pensando como que este patriarcado se ve de distintas formas, y vemos que y para terminar tal vez esta parte de cómo nosotros rectificamos, es como la organización popular hace más simple, más fácil, más flexible muchas veces la organización, cómo hacemos que nuestros compañeros se involucren en esta tarea también, ¿cierto? Y que ese involucramiento no es dejándolos fuera, es luchando con ellos y es aplicando, ¿cierto? Que al menos para nosotros es sumamente importante el principio de la crítica, la autocrítica y la rectificación. Es decir, o sea, yo reconozco que somos parte de un sistema y eso no solo pasa con la mujer, o con los hombres, perdón, con las mujeres también nos pasa, las mujeres también tenemos conductas patriarcales porque somos parte de este mismo sistema opresor, ¿cierto? Eh, Basado en la propiedad privada, que es lo que ha hecho en el fondo esta dominación del hombre hacia la mujer y sentirse, ¿cierto?, como la propiedad y la inferioridad de la mujer en el ámbito privado y público incluso. Entonces,
para nosotros es importante que entendamos eso en conjunto como clase y en base a eso, ¿cierto? Autocriticarnos de nuestras conductas que muchas veces pasan normales porque todas las tenemos normalizadas, y también como criticamos a nuestros compañeros y compañeras y con la práctica concreta, o sea, entender de que nosotros no podemos permitir tener compañeros, ¿cierto? Eh, o sea, no podemos permitir que nuestros compañeros piensen, sigan creyendo en la propiedad privada, sigan creyendo que la mujer es su propiedad, ¿cierto? Que sigan violentando a las mujeres. Pero sí sabemos, y algo que tenemos que reconocer sumamente, que en nuestras organizaciones sociales eso existe, en nuestros comités de vivienda eso pasa. Y lamentablemente tenemos vecinos que son violentadores o que son patriarcales o que, no sé, tiran tallas pesadas a las mujeres, no tengo idea. Y ahí uno va el tema, o sea, ¿qué hacemos con ellos? ¿Lo echamos y que se vayan y ellos no van a tener vivienda? ¿O cómo lo trabajamos colectivamente y le hacemos entender al vecino que esa no es la forma y que eso no es así? Y lo trabajamos colectivamente y en conjunto, porque no estamos exentos de esas prácticas. Y ahí tiene que ver con la rectificación real, o sea, cómo aplicamos mecanismos que la permita a la gente no solo tener conciencia, sino hacer algo práctico por cambiar eso. Porque nosotros que creemos y que queremos cambiar la sociedad, entonces sabemos que es una lucha constante y que esa lucha va a implicar luchar contra este patriarcado también, y que tenemos que cambiarlo. O sea, si no pensamos en que es posible que rectifiquemos, ¿cierto? Y no podemos pensar como en la transformación también de esta sociedad. Eh, y en ese sentido, hay importante eso, pues el reconocer, el ser humilde, el ser sincero, el saber cuáles son las dificultades que tenemos, y trabajarlas. Pues, y por supuesto que las mujeres ahí, y eso no quita que la mujer tenemos un rol sumamente protagónico dentro de eso, porque también somos quienes más sabemos en carne propia cómo lo hemos vivido. Y tal vez tenemos que enseñarle mucho a nuestros compañeros y está súper bien y lo vamos a hacer en conjunto y vamos en conjunto a barrer con este sistema, porque ahí se basa en lo que yo decía, o sea, esto ocurre porque es un sistema que con la propiedad privada, ¿cierto? Fue tomando esta idea del dominio y la posición del hombre por sobre la mujer. Y nosotros queremos acabar con esa idea, con esa propiedad privada. Entonces, no solo es la lucha concreta hoy día material, sino también es cómo vamos dando esta lucha ideológica, cómo vamos dando y desarrollando esta conciencia, cómo vamos luchando en conjunto con nuestros compañeros y compañeras, y cómo efectivamente vamos tomando ejemplos concretos, para rectificar, para tener espacios de niñeces para que puedan participar las mujeres, para que sepamos que no es la mamá solamente la que cuida a su niña, sino que todo el comité vamos a cuidar a su niña y vamos a estar con ella, y que si tiene un problema en su casa, todos vamos a ver cómo chuta ayudamos a la vecina en su problema de la casa, ¿cachai? Em, y ese tipo de cosas tienen que ver también con cosas más culturales que tenemos que ir desarrollando y que sabemos que tal vez no es lo más concreto. Hoy día lo más concreto es luchar por necesidad inmediata. Y son demandas concretas, y es la lucha por el aborto, es la lucha por una salud sexual, la lucha por una mejor educación, la lucha por el derecho a la vivienda, millones de luchas. Y tal vez una lucha más constante y más permanente y más transversal y por más tiempo, esta lucha más política, más ideológica, ¿cierto?, de conciencia, pero que es a la par de esta lucha por los derechos sociales. Gracias, gracias Gina. Cami, la misma pregunta. ¿Qué pasa ahí en los comités, en tu comité? Ya. Primero, había preguntado si es que se lograba identificar esta división sexogenérica, ¿cierto? Em, claro, y ahí, bueno, sí claramente se identifica, porque también nuestro comité principalmente, somos mujeres las que estamos ahí, ¿ya? Y se identifica también, no solo por eso, sino de que al ser una organización popular en un territorio específico, nosotros ahí también vemos que en estos territorios, populares, ¿cierto? Es donde también se expresan de manera cotidiana las mayores contradicciones del capital trabajo desde una manera cotidiana, ¿cierto? Y que se refleja en las prácticas y en la forma en que nosotros nos relacionamos. Y esas formas de relacionarnos y esas prácticas son, muchas veces, o sea, la mayoría de las veces muy patriarcales, que no solamente,
son ejercidas también como por los varones, sino que también por nosotras mismas. Eh, También, no sé, todo esto que ha ido desarrollando, no sé qué feminismo, pero que no es que sea malo, pero por ejemplo, toda esta cuestión de la crianza respetuosa de los niños, que me parece genial, pero que se materializa en distintas prácticas en otros sectores, ¿cachai? Entonces, al final, como que estas discursividades también se van transformando en ciertas mercancías de mujeres privilegiadas, ¿cachai? Que pueden desarrollar esas prácticas supuestamente transformadoras, ¿ya? Eso como por un lado el territorio ahí, primero así como ver estas principales contradicciones en la vida cotidiana donde se producen y reproducen ciertas violencias, ¿ya? Lo otro es que al ser un comité de vivienda, y nosotros también como nos definimos como un comité que lucha por la vivienda, entendemos que en la lucha de la y los trabajadores bajo esta consigna de poblador-pobladora, ¿cierto? Que lucha por la tierra y la ciudad. Y en ese sentido también entendemos que ninguna liberación efectivamente, como decía ahí la compañera, aunque sea adquiriendo nuestra propiedad, nuestro techo, no va a generar una liberación de las mujeres ni de los trabajadores en términos como, hablando como en esta dicotomía género-clase, eh, si no se derrumba el sistema capitalista. ¿Cachai? Porque a pesar de que nosotros podamos lograr concretar una mejora material para nuestro grupo reducido de comités, el problema de la vivienda no se va a solucionar. Y el problema de la vivienda es uno de los que más afecta también a las mujeres. Em, entonces también ahí hay un punto que se puede ir identificando para poder problematizarlo, ¿cierto? E ir viendo estas orientaciones de, bueno, ¿qué hacer, no? Em, con respecto al tema de la punitividad, hay como separarlo tanto en términos como de la organización como política y en donde nosotros estamos en nuestras organizaciones populares que no son netamente de la organización política, sino que nosotros somos militantes participando en una organización popular, en mi caso. Ese es mi caso como militante ahí a disposición, ¿no? Em, en términos orgánicos, nosotros nunca, creo que algo que nos dejó un poco agotados fue el tema del punitivismo. Sobre todo porque hubo un momento de las funas que se desarrolló mucho dentro del espacio universitario, espacio donde nosotros no estamos. em, que tampoco tiene conexión con los territorios. Entonces, eso nos hacía problematizar, eh, bueno, nosotros no vivimos esta realidad en los espacios universitarios que además no se atacan a sujetos, no se fundan a sujetos individuales, sino que se fundan a las organizaciones. Y eso es un problema grave porque las organizaciones
son como la estructura en donde nos permite a nosotros rejuntarnos, encontrarnos para poder proyectar y construir política de disputa. Entonces, si no la tenemos, eh, bueno, no tenemos cómo poder proyectar algo para transformar, ¿no? Y en el caso del comité, bueno, tampoco tenemos una lógica punitivista, pero sí, por ejemplo, nosotras, perdón, junto con el comité elaboramos ciertos estatutos donde hay principios y valores como el tema de la solidaridad, el respeto, ¿cierto? La violencia de género que no es aceptada en el sentido, y ahí, no sé, nos encontramos no solamente con esa violencia del vecino a su esposa, sino que también nos encontramos con la vida cotidiana, con el cagüín, por así decirlo, que también a veces destruyen las organizaciones, sobre todo las organizaciones sociales. Em, pero sí nos pasó algo, y esto como un ejemplo concreto, nos sucedió que teníamos un vecino con un problema de consumo problemático, donde llega su esposa y nos dice, mi esposo anda desaparecido y se gastó la plata de los ahorros. Yo lo que quiero es que lo saquen y me ingresen a mí. Y con constancia en mano, con todo. Y lo otro que hay que saber en torno al punitivismo, que nosotros no somos jueces tampoco. Entonces, muchas veces carecemos eh, de formas de cómo solucionar aquello. Porque igual muchas veces lo colectivo, cuando a veces tomamos las decisiones en la asamblea, muchas veces la asamblea es más punitivista que cualquier, que, que una sola estando en contra de una opinión, por ejemplo. Em, entonces hicimos el cambalache, como que no nos quedó otra, pero también el vecino se hizo presente, dio la cara. Y eso ha sido como lo más, tratamos como de abordarlo, la directiva llamamos como a los involucrados, conversamos y tratamos de ahí de ir buscando soluciones, eh, porque también hay situaciones que no la podía exponer a la propia asamblea del comité, por más que tú queráis tomar ciertas decisiones de manera colectiva. Y además también hay que entender que la violencia intrafamiliar de género que se desarrolla igual es un círculo vicioso. Entonces, como además uno carece de ciertos elementos para poder solucionar aquello desde no una forma punitivista, muchas veces también careces de redes de apoyo que te permitan poder desarrollar esto que la compañera comentaba, de poder buscar soluciones de manera colectiva. Porque muchas veces sí vayan a necesitar profesionales que vayan a tu comité a poder hacer un apoyo real, porque nosotros no somos psicólogos, no somos psiquiatras, entonces eh, muchas veces carecemos de herramientas para poder sostener o acompañar esos procesos. Por lo tanto, siempre vamos a quedar hemos quedado al debe con eso, pero no por eso no queda como desafío. Entonces, por eso siempre o sea, desde el inicio lo comenté como un proceso de aprendizaje, porque todavía estamos ahí como viendo cómo resolver ciertos asuntos, a pesar que la voluntad está, pero otra cosa también es con guitarra, es como tampoco hay que ser irresponsable, ¿cachai? Em, eso, con respecto a ahí lo que la compañera decía, claro,
tal vez el tema de estos conceptos estas ideas abstractas que muchas veces hasta a uno le complica, cuesta comprenderlos bien a veces. eh, el concepto de feminismo efectivamente no hace sentido, por lo menos donde estoy yo, ¿no? En su transversalidad, porque además también, por ejemplo, eh, tenemos vecinas que son creyentes, que van a las iglesias evangélicas. Entonces, por ejemplo, hablar de derechos sobre el aborto, por ejemplo, eh, son temas, no es que sean temas tabú, pero sí chocan como con estas perspectivas más, más individuales de cómo entender la vida, ¿no? Entonces, ahí lo que nosotros hemos tratado de ir haciendo es hablar sobre la importancia del rol de las mujeres que tenemos en las distintas luchas, ya más que ponerle como concepto teórico, ya teórico o político. Entonces ahí nosotros hablamos del rol de la mujer, de nuestro rol dentro del comité, ¿cierto? En la lucha por la vivienda, tanto como a nivel comunal y como desde la experiencia histórica, y de organización de mujeres. ¿Ya? Entonces, no sé, nuestra primera actividad, el 2023 realizamos un primer encuentro de mujeres pobladoras en Macul, y fue interesante porque no solamente asistieron las mujeres que pertenecían a nuestro comité y a otros comités, sino que también fueron mujeres de la comuna que ya se identificaban con el feminismo. Entonces, le generaba un choque de por qué este encuentro no era feminista, aunque lo que se estaba desarrollando ahí claramente era un feminismo de clase y de corte popular, ¿cachai? Se van disputando también distintas temáticas o cosas que se disputan desde un feminismo, no sé, liberal o burgués. Por ejemplo, eh, no sé, habían relatos de mujeres que decían, pucha, igual es rico estar en la casa y cocinarle a tu hijo y a tu compañero para que en invierno, para que hacerle un chocolate caliente, una sopa y pillita para que abriguen la guatita. Entonces, cómo se va ahí también resignificando un poco, eh, no es que el trabajo doméstico se tenga que resignificar al amor, porque ya sabemos que es una forma también de explotar a las mujeres, pero sí hay otras dinámicas de corte más cotidiana y familiar que se generan también desde desde ese amor genuino también, ¿cachai? Sobre todo de quienes vienen, no sé, de pueblo indígena o mapuche, por ejemplo, que tienen otra resignificación con respecto a la cocina. Em, entonces, o el tema de la familia también. O sea, vemos hoy día cómo la derecha, la extrema derecha, el fascismo, también ha quitado la posibilidad de que nosotros como pueblo trabajador podamos reivindicar también el derecho a tener una familia. O sea, por ejemplo, no es no es que el aborto te vaya a destruir la familia. Entonces, por ejemplo, no sé, pues en una temática que discutimos en el encuentro sobre salud sexual y reproductiva es como,
bien, o sea, no es necesario que nos pongamos de acuerdo si estamos de acuerdo o no con el aborto, dejémoselo eso a cada mujer, pero sí es necesario también que cada mujer que no pueda tener hijos también tenga un derecho a poder tener hijos a través de políticas públicas de salud que te puedan financiar esa posibilidad. Entendiendo que el tema de la inseminación artificial, in vitro, todo eso es imposible en el sector público de salud, por ejemplo. Entonces ahí como tratar de ir dándole la vuelta también em, como los sectores más conservadores también le han ganado estos espacios en sectores más populares precisamente por eso, porque han jugado con esta cuestión de la familia, de la seguridad también. eh, y hemos tratado ahí como de, ya, vamos resignificando también un poquito para poder disputar también esta otra área, ¿cierto? Bueno, en base a ese encuentro y organización de mujeres, bueno, nosotros también tratamos como de sintetizarlo en que efectivamente la mujer es pobladora, como trabajadora, ¿no? Sostenemos la vida. Y una consigna bien bonita que hay en parte ahí en los encuentros, se dan estas contradicciones también entre como las distintas posiciones de los feminismos, em, pero no desde una perspectiva como teórica, filosófica, sino que desde la misma cuestión de la cotidianidad, de la vida misma que cada mujer, cada vecina eh, lo va, lo va viviendo. Entonces, en ese sentido, es que buscamos poder generar esta experiencia de diálogo colectivo, de reflexión colectivo para nosotras como vecinas, como mujeres, como pobladoras, como trabajadoras, como estudiantes, dueñas de casa, organizadas, no organizadas, para poder ir sacando ciertas problemáticas de las mujeres de la propia comuna. De hecho, este sábado vamos a realizar el segundo encuentro en Macul, donde esperamos como seguir continuidad del trabajo que iniciamos el 2023 con el primer encuentro. Eso más o menos de cómo se va identificando en el territorio, en el comité, como frente a lo que tú planteas. Yo creo que no estamos muy de acuerdo como con esta cuestión como del castigo ejemplificador o una solución ejemplificadora para que no se vuelva a repetir, ¿no? Como que creemos que ahí nosotras y nosotros igual estamos llenos de contradicciones, nos equivocamos, pero ahí, claro, es importante ese proceso de aprendizaje, tal como decía Gina, el tema de la crítica, la autocrítica y este proceso de rectificación, ¿no? Tanto en el ámbito orgánico como, como más en nuestro despliegue militante. Ahora, en el caso también de nosotros como tejer, construir, también son distintas realidades. Los compañeros del sur, por ejemplo, están en las universidades. Vemos que ahí en la universidad es como espacios donde se pueda generar un poquito más de conflictos, ¿no? Pero, pero a la interna de nosotros también somos una organización que tiene compañeros viejos, digo viejos en el sentido como de no sé, la Maca creo que es la más joven acá en Santiago, debe tener 28 30 años. Entonces, somos de una generación que
todavía el tema del feminismo lo estamos incorporando y aprendiendo también, porque también hay un choque ahí intergeneracional que nos lleva, que nos empuja a cuestionarnos para transformar nuestras prácticas nefastas que el patriarcado nos ha impuesto. Pero también hay, ojo, como que no es solamente cuestionar esas prácticas, sino que también todo el aparataje cultural, ideológico que nos ha corporalizado también el capitalismo, como el consumismo, por ejemplo, el individualismo. También esas cosas debemos cuestionarlas. Entonces, ahí también hay otra contradicción, porque claro, nuestros vecinos quieren, o sea, el mayor ejemplo yo creo que está en el tema de la lucha por la vivienda. Por más criticable que pudo haber sido el proceso constituyente, se estaba garantizando un derecho a una vivienda digna. ¿Qué es lo que pasó ahí? La gente, la derecha, la extrema derecha, los dueños del poder, ¿cierto? Jugaron con el recurso de la propiedad, el recurso discursivo de la propiedad. Y después, dentro de los propios movimientos de pobladores más progresistas, por así decirlo, o sea, ya no se estaba hablando de una lucha por un derecho a la vivienda digna, sino que un derecho a una vivienda digna y propia. ¿Cachai? O sea, ahí la propiedad, o sea, y Engels ya, y acá ya me voy como más en la teórica, o sea, Engels ya lo decía, el problema de la vivienda para la clase trabajadora no se va a solucionar nunca si no se abole el sistema capitalista porque tiene que ver con la propiedad y con la propiedad de la tierra. Y los trabajadores y trabajadoras asalariadas difícilmente van a poder tener acceso a poder ser dueños eh, de esa propiedad. Y lo estamos viendo hoy en día, como muchos profesionales privilegiados eh, que ni siquiera tienen la opción de poder tener acceso a un crédito bancario. Entonces, ahí hay una cuestión muy importante en la lucha por la vivienda, en donde se ven reflejadas estas contradicciones y donde opera el capitalismo tanto en su forma material como subjetiva. Gracias, Cami, gracias, Gina también. Muy clarificadoras las historias que contaron, las situaciones que contaron y también los posicionamientos que tienen ustedes, ya sea en términos más personales, pero también como organización. Y esto que les planteaba anteriormente, o sea, son organizaciones que son de nuestro pueblo, que son de nuestra clase y que muchas veces son ninguneadas. Incluso, no sé, incluso uno ve los matinales que de repente no sé, que en nuestras poblaciones es lo que más se ve, e incluso a gente que puede ser como muy buena o muy famosa te termina ninguneando la lucha de quienes necesitan tierras para poder construir sus viviendas. Y sobre todo esto, que muchas veces también se nos olvida con el tema del feminismo y que en realidad es pensar una vida distinta y mejor en una sociedad distinta. Y muchas veces son precisamente las mujeres las que se preocupan de estos problemas o de estas problemáticas, de qué tipo de vida queremos, porque en estas cosas de división sexogenérica, incluso de las tareas militantes, eh, los varones no tendremos por qué preocuparnos de esas cosas, por decirlo de alguna forma. Entonces, es como súper importante también las tareas, no solamente en la vida cotidiana de la reproducción de la vida y de la producción de la vida, sino también en nuestras organizaciones populares, en nuestras organizaciones políticas, bueno, las distintas organizaciones que se da al pueblo en realidad para resolver problemas que parecieran ser problemas individuales, pero son en realidad problemas colectivos
Y como son problemas colectivos, como lo decían ustedes, hay que darle soluciones colectivas, ¿sí? Y la herramienta que tenemos los y las trabajadoras es precisamente la organización. Así que no, muchas gracias por participar, por sus opiniones, por sus experiencias, por sus ideas, por todo lo que han manifestado acá. Y a propósito de que la Cami está levantando la mano y también tiene que ver con el tiempo, lo que les quiero plantear como último bloquecito es precisamente opiniones, lo que ustedes quieran plantear referente a lo que hemos conversado y referente también a lo que está pasando en Chile en este marzo súper movido de cambios de mando. Bueno, ahí estoy como, ¿cómo se dice? Generando una tendencia referente a que pueden hablar, pero si quieren hablar de casa y esas cosas, bien, si no, no. Así que aprovechando la mano de la Cami, partamos por ti, Cami. Sí, no, es que quería contar no, como con respecto a esta disputa entre los feminismos, que nos pasó que nosotros, bueno, levantamos, hicimos una convocatoria para nuestras vecinas como bloque de pobladoras para la marcha del 8M. Y ya, pues estábamos ahí al frente del GAM, íbamos marchando y claro, pues de repente pasan las chiquillas de la gran organización que convoca la marcha, que era, que es la 8M. Nos piden corrernos para un lado porque iba a pasar ahí el lienzo con ellas. Y claro, nuestras vecinas sí quedaron, pero ¿qué onda? Así como que, ¿por qué nos tenemos que correr también nosotras? Una compañera le dice, oye, esto igual se tiene que discutir porque ¿quién dice que ustedes tienen que ir primero con su lienzo y llevando la marcha? O sea, claro, es importante que vaya la organización principal que convoca a la organización, a la marcha, no sé, pues cuando es la fecha, o no sé, la CUT, pero en estas circunstancias donde hay muchas como múltiples convocatorias de distintas organizaciones de mujeres, como que lo encontré entre como chistoso y entre como chuta que hay poca conexión con, con los territorios, no sé. Así es. Gina, Sí, no, yo decir como, claro, tal vez orientarle un poco a la última pregunta o influencia que hiciste para que habláramos. em, que yo creo que a raíz de todo esto que hemos hablado, hay que dejar cosas sumamente claras que tiene que ver con la necesidad hoy día de organización de las mujeres de nuestra clase, con la necesidad de empezar a tomar cierto como los espacios que históricamente han sido nuestros o que nos han quitado y que deberían ser nuestros. Em, y, y por supuesto, y con toda como el ímpetu y toda la fuerza, no me permitir de ninguna manera el retroceso en nuestros derechos sociales. No permitir que nos quiten las ganadas que históricamente hemos conseguido como mujeres populares y las ganadas que hemos conseguido históricamente como clase trabajadora. Que a veces uno la olvida, pero que en el fondo, que no sé, en términos muy concretos, que hoy día, no sé, se puedan construir viviendas de 60 metros cuadrados fue producto de procesos de lucha de otra gente. Que hoy día tengamos sindicatos fue producto de procesos de lucha de otras personas. Que hoy día tengamos disidencias, ¿cierto? Y que más o menos traten de ser incorporadas recién, ¿cierto? Por ciertos sectores que todavía, o por ciertas dificultades tal vez de personas más mayores que todavía les cuesta entender como la diversidad sexual, por ejemplo, pero que hoy día estén teniendo tal vez un espacio también dentro de lo político, es porque otras organizaciones también lucharon y hicieron que eso fuese así. Eh, entonces, todas esas cosas no podemos olvidarlo para entender que efectivamente en un contexto en el que estamos hoy día,
donde tenemos al ala más reaccionaria, ¿cierto?, de la burguesía en el poder, va a buscar a toda costa retroceder en nuestros derechos y que nosotros no podemos permitirlo. No lo permitimos con Boric ni con ningún otro gobierno progresista, mucho menos lo vamos a permitir tampoco con un gobierno, ¿cierto?, sumamente reaccionario eh, y que viene, sin duda, ¿cierto?, a tratar de apaciguar este ímpetu de organización que ha tenido nuestro pueblo. Y ahí, y dejar, y recordar que en el fondo eso es porque también la clase dominante sabe perfectamente lo que somos capaces como pueblo unido, en conjunto, de cambiar como las fichas de este tablero, de transformar las cosas, porque nuestras experiencias históricas lo dicen. Entonces, hay una necesidad urgente de cómo reimpulsamos hoy día las tareas que tenemos, que son esas tareas de organizarnos, esas tareas de rebelarnos, de coordinarnos también, ¿cierto? De apostar a la unidad y la articulación del campo popular, clasista, revolucionario, de las organizaciones que apostamos efectivamente por la independencia de clases, contra la institucionalidad, por la lucha y la organización de nuestros derechos sociales, ¿cierto? Y que buscamos transformar este sistema. Ahí yo diría, por un lado, tal vez como más desde lo político y la necesidad de seguir construyendo y levantando organizaciones en los territorios. Eh, que se ha perdido bastante. O sea, hoy día, por un lado, necesitamos tener estas claridades de posicionamiento político, pero por otro lado, necesitamos construir organización de nuestras necesidades más concretas. Necesitamos que, y ¿por qué lo digo? Porque me acuerdo en algún programa, en algún momento, conversábamos un poco esto mismo, de cómo hacemos hoy día que la gente se dé cuenta que la organización popular es la forma, porque no es fácil, porque tú decís, no, súmate a la organización popular y con esto te ver súper bien, lo vaya a pasar bacán, pero no es fácil decirlo ni es fácil creerlo. Es como, díganme qué tienen ustedes o qué están logrando para realmente pensar que eso es así. Y ahí yo diría lo que nosotros más tenemos y que deberíamos ir propiciando tiene que ver con que o nos organicemos a nuestra gente y en esas experiencias de organización vayamos mostrando que la organización es necesaria y es posible. Y por ende nuestras organizaciones tienen esa necesidad de apostar a construir los territorios, apostar a que el vecino o la vecina se dé cuenta de que cuando hay un problema salimos con la olla común y salimos a hacer algo en la plaza y ayudamos al vecino que está enfermo y que vea que cuando lo hacemos colectivamente, con solidaridad y con independencia de clase, tenemos sumamente buenos resultados, porque a veces se nos olvida y a veces pensamos que solo tenemos que esperar una ley o algo que alguien nos diga para que cambie la forma en que nos relacionamos, la forma en que solucionamos nuestros problemas. Y no, nosotros sabemos que nuestros problemas se han solucionado porque nosotros lo hemos hecho, porque en la pandemia lo vimos, porque fuéramos lo mismo, eran los vecinos los que iban a buscar a los otros vecinos los remedios cuando el vecino no podía salir, el que le iba a comprar el pan para dejárselo porque tenía COVID, el que hacía la vida común con toda la pobla porque estaba la cagada y ya no había plata. Entonces, que no se nos olviden esa experiencia porque nosotros lo hemos hecho. Y a veces con esta idea del feminismo liberal y con esta cooptación, ¿cierto?, del circo electoral muchas veces, y en la mayoría de los casos, eh, pensamos que nuestras demandas y nuestras necesidades están depositadas ahí, cuando no están depositadas ahí. Y que hoy día lo vemos claramente, o sea, y que tiene que ver con la coyuntura, uno podría pensar y decir, y muchas veces se cae en este discurso del facho pobre y la weá, y perdón por el garabato, perdón lo informal, eh, pero uno ahí podría decir que o sea, hoy día la gente muchas veces no de ninguna manera yo diría en ningún caso siendo tonta, sino que hoy día la gente quiere respuesta inmediata a sus necesidades. Queremos respuesta inmediata, no podemos seguir esperando 5 10 15 20 años. Necesitamos ahora. Y lamentablemente en esa falta de alternativa, en esa falta de representación en primer lugar del progresismo y de los partidos políticos del bloque en el poder, se tratan de buscar salidas medias desesperadas esperando que venga alguien, algún presidente o quien sea, que va a solucionar estos problemas. Y nos damos cuenta y volvemos a caer siempre en lo mismo de que chuta, no era ahí. Y pasó con Boric y mucha gente salió decepcionada de Boric y fue el gobierno con más criminalización, ¿cierto?, a la lucha de nuestros pueblos, ¿cachai? Ley represiva, etcétera. Y chuta, caímos en CAS con retroceso de derechos sociales y miles de cosas. eh, y que vamos a volver un poco a la misma, yo pienso así como veníamos tal vez previo al alzamiento popular o incluso post alzamiento popular, con la decepción, con el cansancio de decir, chuta, o sea, porque no me representan,
elijo a alguien que pienso que me representa y me doy cuenta que no solucionó ninguno de mis problemas, que es lo que pasó con Boric, que se presentó el 2022, ¿cierto?, como la alternativa, que iba a cambiar y transformar esta sociedad, y chuta, nos dimos cuenta que no era así. Y así nos vamos a dar cuenta con Kast también, y probablemente con cualquier otro gobierno que hoy día se vaya a los sillones del poder. Eh, entonces, ahí volvemos a darnos cuenta que la representación, que ellos hoy día no nos representan, y que nosotros necesitamos representantes y organización desde nuestra clase con independencia. Eh, y ahí yo diría que nuestro llamado es a retomar esos espacios, a retomar la organización, las juntas de vecinos, que nos veamos en nuestros territorios, en las ferias, en las plazas, que recuperemos los espacios que hoy día nos quita la institucionalidad, que nos quita la MUNI, porque es solo para lo que la MUNI quiere hacer o para lo que la dirigente quiere hacer, para arrendar su sede para el cumpleaños y para nada de organización, ¿cierto? Que recuperemos los espacios de mujeres donde conversamos, donde las vecinas se sienten escuchadas por sus problemáticas. Y hoy día yo creo que es sumamente necesario que apostemos a eso, a cómo lo vamos construyendo, porque claro, no podemos volver a desviarnos y a pensar en el camino que nuestra salida va por la institucionalidad como nos intentan llevar. Ya sabemos que no, y no nos sentimos representadas con eso. Para nosotros nuestro camino, y a nosotros nos ha pasado, o sea, nosotros lo hablamos en el comité, la gente lo tiene muy claro, que no les representa la mujer rica, que no le representa a la mujer que está en el poder y que gana más lucas, porque nuestros problemas son concretos, son reales, son cotidianos y queremos que se solucionen ahora ya. Eh, entonces yo haría ese llamado a un poco a construir organización popular de base, ¿cierto? Por nuestra necesidad inmediata, y efectivamente de las organizaciones del campo popular y clasista a encontrarnos, a organizarnos en conjunto, siguiendo sumamente claro esta línea de clase, de independencia institucional, de clase, y de necesidad como de construir eh, un proyecto y de posicionarnos como alternativa. Hoy día tenemos la necesidad, y por eso yo antes decía, demostremos con el ejemplo también, ¿cierto? Que por supuesto que implica mucha lucha y no es nada de fácil, ¿cierto? Pero que la organización popular es necesaria, porque cuando alguien se organiza es bacán organizarse, es bonito, lo pasáis bien, te gusta estar, estáis con compañeros, conocí gente, aprendís mucho, lucháis por algo que pensaste que no podías luchar y conseguís, soluciona tus problemas, po. Tal vez no vamos a solucionar todo porque no tenemos los medios, ni las capacidades, ni las herramientas que los ricos tienen para solucionarlas. Pero sí tenemos mucha experiencia de lucha, que es lo único que necesitamos, la única herramienta que hoy día necesitamos para organizarnos. Y necesitamos transmitirle eso a nuestra gente. Eh, y ahí yo decía, encantar en el fondo y mostrarnos como alternativa, que la organización popular sea la alternativa, a reinstalarlo, que no es algo nuevo, no estamos inventando la pólvora con esto. Para el alzamiento popular lo vimos, en históricas luchas previas, años atrás, cientos de años atrás lo hemos visto. La organización, siempre volvemos a la organización popular, porque nos damos cuenta que el camino. Entonces hoy día yo creo que también estamos en ese momento de cómo retomamos nuevamente esa organización popular. Y ahí yo diría, y como ejemplos concretos también, hacer y ser parte de estas actividades territoriales y de instalar hoy día la lucha del feminismo o de la lucha de las mujeres pobladoras trabajadoras en nuestro espacio de organización. Nosotros lo hacemos en el comité y lo conversamos con las vecinas. Hace poco tuvimos un encuentro también o sea, una instancia en nuestro comité de conmemoración del Día de la Mujer, donde participaron nuestros vecinos, nuestras vecinas, donde reflexionamos sobre problemas de nuestra organización. Y hace rato también nosotros nos veíamos como este ánimo también de vernos colectivamente. Lo vimos también antes de ayer, el miércoles, en la protesta popular, ¿cierto? Acá contra CASE, en el cambio de mando, donde vimos hace rato también nos veíamos una buena cantidad de gente en las calles, no tal vez las que quisiéramos como hace mucho tiempo atrás, pero una buena cantidad de gente que estaba luchando y que no quería esto, y no quiere perder sus derechos y quiere luchar y quiere organizarse. Entonces hoy día vamos, ¿cómo canalizamos eso? Hacia la organización popular y efectivamente deslindar profundamente y en todos los espacios con el reformismo, con el revisionismo, ¿cierto? Y con esta falsa ilusión y promesa que nos intentan cooptar, nos intentan embolinar la perdiz, ¿cierto? Y que nos hacen alejarnos en el fondo de nuestra clase y de nuestra experiencia histórica de lucha. Eso. Gracias, compañera, a ambas, gracias. Yo voy a pasar unos avisitos a propósito de lo que estábamos conversando. Bueno, el primer aviso es que este es un programa que lo transmitimos en un canal de YouTube
que se llama Réplica Comunista, entonces invitamos a todos y a todas a suscribirse y todas esas cosas que dicen los youtubers, ¿viste? Me siento youtuber. Eh, em, hacer esas cosas, ¿viste? Suscribirse, compartir, etcétera, etcétera, ¿ya? Yo no veo mucho YouTube, así que, pero se entiende a lo que quiero apuntar. Y la otra cosa, que el otro avisito que iba a pasar, es que a propósito del 8 de marzo y de la Organización Popular y de mujeres, ¿no es cierto? Unos compañeros de una editorial que se llama Estrella Roja nos compartieron unos libritos, se los muestro, los pueden buscar en Instagram, ¿ya? También de experiencia organizativa, particularmente esta sobre la Revolución Rusa, ¿no? Y también, como más reciente, que también son importantes, la experiencia de las compañeras de mujeres comunistas, el Partido Comunista de la India, que también están ahí en el catálogo de Estrella Roja, y que, bueno, lo pueden buscar en Instagram, que precisamente es @Estrella Roja Ediciones. Están a un precio bastante accesible, y si no tienen plata y no lo quieren tener en papel, también pueden mandarle un mensajito a los compañeros y a las compañeras para que les manden el texto en PDF. Eso, no sé si alguna quiere, ahí Camila levantó la mano. Cami. Sí, no solamente como para cerrar, para no quedarme solamente en el cahuí de la última palabra. em, yo ahí haría un llamado para el contexto, primero a tener en consideración todo lo que está pasando a nivel internacional, ver cómo eso nos va a afectar también a nuestras organizaciones populares, porque muchas veces nosotros creemos que lo que pasa fuera del mundo no nos afecta, pero sí nos afecta porque cambian las correlaciones de fuerza en el exterior y cambian las correlaciones de fuerza en el interior. Y eso nos hace un llamado a que como organizaciones revolucionarias con distinta apuesta táctica tal vez, eh, podamos seguir generando espacios de diálogo, de conversación, de reflexión, de compartir aprendizajes de nuestra militancia en los espacios populares, con el fin de ir buscando algún respuestas a cómo también enfrentar este nuevo escenario. Ya, personalmente comparto la idea que tenemos que construir organización popular, pero no es fácil porque muchas veces, así como las vecinas y los vecinos no se sienten representados por los que están sentados en los espacios políticos, muchas veces tampoco se sienten representados por nosotros. Y eso es parte también de un proceso largo de desideologización también, en donde es importante que este desafío también que decía la compañera, como de que la organización popular tiene que hacerle más fácil algunas cosas con quienes nosotros no organizamos. Y eso es un desafío grande, también innovarnos eh, porque venimos replicando lo que ya se replicaba hace mucho tiempo y para ponernos como alternativa no lo hemos logrado. O sea, también hay que hacer una autocrítica a nuestras propias organizaciones de lo que está pasando hoy en día. Eh, por un lado, claro, está este progresismo de los movimientos sociales que yo creo que también fueron un, son responsables de abrir aún más la puerta a la extrema derecha y a la derecha, aunque tal vez sin intención alguna. O sea, lo que pasó en la Convención Constituyente reflejó un fracaso de los movimientos sociales que venían dando la lucha en distintos sectores
desde inicio de los 2000. Y eso, aunque nosotros tengamos diferencias tácticas, estratégicas, con eso esas compañeras también nos afecta a nuestro campo. Entonces, es importante ir sacando aprendizajes de los coletazos que van quedando a raíz de estos procesos que se van desarrollando para poder enfrentarnos no a una coyuntura específica, sino que a un periodo que se ve que no sabemos ahora, dado la condición internacional, no sabemos cuándo pudiese ir, eh, cómo se va a ir transformando, ¿no? Es por ello que es importante mantener espacios de diálogo, de respeto, de ir viendo qué hacer, ¿no? Porque efectivamente no tenemos quien nos represente a la clase trabajadora, ni a los pobladores, ni a las mujeres proletarias, trabajadoras, que necesitamos no solo, o sea, claro, que efectivamente se den soluciones concretas, pero nosotros también desde la militancia tenemos la esperanza de que se pueda cambiar, transformar esta sociedad, pero no tenemos la respuesta ni de cómo hacerlo, ni de qué ofrecemos. Y es difícil ahí también poder desarrollar ese ofrecimiento cuando estamos en un momento de desarticulación de un movimiento popular que claramente fue canalizado por la institucionalidad desde la revuelta. O sea, no, no sé, lo dejo ahí como para que en algún momento se pueda problematizar, eh, porque nos deja un sesgo como de desesperanza. Hubo una revuelta y estamos ahora eh, votando por la dictadura. O sea, votar por Kast efectivamente fue como apoyar a una dictadura vía democráticamente, una cosa así, siendo ellos los defensores eh, de Pinochet y su legado, ¿no? Así que, Napo, eso, muchas gracias por la instancia. Gracias por compartir, por la experiencia que compartió Gina. Me voy con harto apunte ahí para poder reflexionarlo con mis compañeros y poder también tratar de llevarlo a la práctica. Me gustó mucho eso, como de que la organización popular tiene que hacerlo fácil. Es un gran desafío que a veces nos cuesta poder llevarlo a la práctica, pero, pero me gustó. Así que gracias por esas palabras. Gracias Camila, gracias Gina. Acá me están apurando que termine el programa, así que nada, agradecerles compañera por haber participado, por dar su experiencia, sus comentarios, sus opiniones, contar todo lo que nos contaron, que me parece genial para poder ir avanzando, ir ganando en experiencia, en conciencia, en organización. Y agradecerles nuevamente y dejarles invitadas para el día de mañana a cuando hagamos alguna otra iniciativa referente a las organizaciones de nuestro pueblo. Así que gracias nuevamente y nos estamos encontrando en la lucha, como se dice. Muchas gracias, compas, por la Gracias. iniciativa. Muchas gracias. Un abrazo. Muchas Cuídese. gracias, compitas. Que estén muy bien. Muchas gracias. Chao.